A continuación les voy a hablar acerca de las roscas transportadoras o tornillos sin fin. Como primer punto hablaremos sobre su diseño. Este se compone de una hélice y de un eje, que a su vez forman el tornillo. El tipo de hélice que se use varía en relación al producto a transportar y a su función. Este tornillo va montado sobre el eje externo, que a su vez es el generador de movimiento giratorio, ya que este está engranado al grupo motriz en uno de sus extremos. Y para evitar que se produzcan flexiones excesivas del eje, es necesario disponer de una serie de soportes intermedios para que se apoye el eje. Sin embargo, la instalación de estos soportes produce zonas de atasco, por lo cual, para evitar esto, se debe aumentar la separación entre los puntos de apoyo. También tenemos las paredes metálicas que encierran y envuelven al transportador, que forman la casa del tornillo y sirven para contener el material y pues separarlo del ambiente exterior. Y en esta se colocan tanto la boca de descarga, que normalmente pues está situada en la parte superior de la máquina, y pues también se encuentra la zona de descarga, que está normalmente en el canalón. Todo esto está dispuesto de acuerdo a las necesidades del proceso y puede variar. Cuando estamos tratando la manipulación de productos altamente abrasivos o corrosivos, o ya sea por razones sanitarias, porque cuando manejamos alimentos, esto es muy estricto, las paredes de la carcasa de este tipo de transportadores se pueden construir de acero inoxidable. Y también en algunos casos, pues por necesidades higiénicas y sanitarias, el transportador solamente queda totalmente cerrado, hermético. Para este tipo de transportadores, la velocidad del giro del tornillo depende, entre otros factores, de la naturaleza del material que se va a transportar. Se puede decir que la velocidad del giro de un transportador de tornillos es inversamente proporcional al peso a granel del material que se está transportando, el grado de abrasividad del material a transportar y también del diámetro de dicho tornillo. Entonces, como ya dijimos, la velocidad de tornillo dependerá del material que se use. Y para este tipo de máquinas se tiene una clasificación donde los materiales van desde la clase 1 hasta la 5. Es muy importante mencionarlos, ya que son fundamentales en este. Los materiales de clase 1 son principalmente pulverulentos, no abrasivos. Entre algunos ejemplos de estos tenemos el trigo, la cebada, la malta, el arroz, entre otros. Los materiales de la clase 2 son aquellos que se presentan en granos o en pequeños tamaños mezclados con polvos. Un ejemplo de estos son los granos de café, cacao y maíz. Los materiales de la clase 3, por su parte, son aquellos semiabrasivos de pequeño tamaño que están mezclados con polvo. Estos pueden ser el carbón vegetal, la pulpa de papel, la leche en polvo, la sal, entre otros. Mientras que los materiales de la clase 4 son aquellos que son semiabrasivos o abrasivos, granulares o de pequeños tamaños en mezcla también con polvos. Por ejemplo, el cemento, la arcilla, el azufre y la arena. Mientras que por último, los de la clase 5 son abrasivos, troceados o en polvo, como pueden ser cenizas o cuarzo pulverizado. En cuanto a su funcionamiento, pues como ya lo mencioné, viene dado a través del sistema motor, que es el que impulsa el eje. En cuanto a sus usos, es un sistema de manipulación y transporte de material muy versátil, que pues puede ser empleado además de como equipo de transporte del material, como un dispositivo dosificador o también como elemento que funciona como mezclador agitador. Este puede transportar cualquier tipo de material, ya sean residuos orgánicos, en el tratamiento de aguas también se implementa, en el transporte de sólidos y pues en una infinidad de industrias. Este equipo se adecua a las necesidades para ser diseñado.
Entre las ventajas del uso de este transportador están que es muy sencilla su fabricación y tiene un diseño compacto fácil de instalar. Es un sistema de bajo costo y tiene la posibilidad de hacerse hermético, lo que pues evitará la generación de polvos. También posibilita la colocación de tolvas de alimentación grandes y de descarga de tamaño en diferentes puntos. Como desventaja es que tiene un mayor requerimiento de potencia para su accionamiento, además de poder hacer uso de este sistema a diferentes inclinaciones. Representa pues cierta dificultad, ya que cuando sobrepasa algunas pendientes disminuye su capacidad de transporte. También se puede decir que no se recomienda usar para tramos muy largos, que solo se puede usar máximo 50 metros. Además que pues no se recomienda usar con materiales frágiles o delicados. El cálculo de la potencia de accionamiento de un transportador de tornillos sin fin, se compone de la suma de tres componentes que veremos a continuación, donde se presenta una ecuación dada que es la potencia de accionamiento va a ser igual a pH más Pn más Pi, donde pH es la potencia necesaria para el desplazamiento horizontal del material, Pn es la potencia necesaria para el accionamiento del tornillo en vacío y Pi es la potencia necesaria cuando se tiene este transportador de manera inclinada. Para ello se deben de calcular individualmente cada una de estas variables. Para el cálculo del pH, de pH, viene dado con la siguiente expresión, que nos dice que pH en kilowatts es igual a CO por Q por L sobre 367, donde Q es el flujo del material transportado en toneladas sobre hora. L es la longitud del transportador en metros y CO es el coeficiente de resistencia del material transportado. Mientras que para el cálculo de P subíndice H tenemos que es igual a D por L sobre 20, donde D es el diámetro de la sección del canalón de la carcasa del transportador en metros. L es la longitud del transportador en metros y cabe mencionar que normalmente el valor de esta potencia es muy pequeña en comparación de la anterior. Mientras que para el cálculo de Pi se aplica la siguiente expresión. Q por H sobre 367. Q es el material transportado en toneladas sobre hora. H es la altura de la instalación en metros y todo esto sobre los 367. Finalmente, la potencia necesaria para el accionamiento del transportador de tornillo resulta de la suma de las distintas necesidades de potencia calculadas anteriormente. En cuanto a los transportadores de tornillo que se encuentran en los diferentes catálogos industriales, encontré una gran variedad, pero en cada uno de ellos se especifican, por ejemplo, los ángulos a los que se puede trabajar y las revoluciones por minuto a las que trabaja el tornillo. Ahora bien, hablaremos de los transportadores aéreos. Un transportador aéreo es una herramienta automatizada que traslada un material de un punto a otro. Toda la operación es ejecutada por la parte superior de la planta de producción. Este consta en su diseño de soportes, cadenas, rieles, acoplamiento y ruedas. Hay algunos tipos de transportadores aéreos que trabajan de una manera más óptima o automatizada, por así decirlo, pues ya que en algunos el sistema sabe por dónde va cada uno de los carros, puesto que ya traen incorporados un sistema de navegación que les permite decidir cuál es la mejor ruta disponible en cada momento. Y así, la ruta se puede ir modificando si detecta algún incidente o atasco en algún punto. El resultado es un sistema de manipulación de productos de alto rendimiento con un flujo de materiales que se adapta ágilmente a las necesidades de volumen, peso, espacio y tiempo. Entre los transportadores más comunes se encuentran los aéreos de cadena o de arrastre. Es decir, siempre llevan productos
que se van a trasladar hacia otro punto de la empresa. Y los transportadores aéreos de acumulación, que pues como su nombre lo dice, va acumulando a los productos. En cierta forma también pueden servir como un almacenamiento temporal. Elegir entre uno u otro se determina conforme al tipo de producto que la operación requiera. Como se pueden ver en los videos, hemos observado algunos de carga ligera, pero también se pueden hacer con cargas muchísimo más pesadas. Estos generalmente son utilizados cuando en la planta de producción hay muchas operaciones en piso y se requiere un flujo de materiales pues más dinámico y efectivo. Usualmente se implementan transportadores largos que ayudan a transportar materiales o productos en los diferentes circuitos o fases antes de ser productos terminados, y normalmente este tipo de transportadores aéreos son de cadena, la cual es más robusta y tiene ganchos donde se posicionan productos que pueden llegar a ser irregulares como los que se muestran en el video. Son utilizados con frecuencia en las ensambladoras automotrices, industria de autopartes y empresas de línea blanca. Entre los beneficios más importantes se encuentran los siguientes, ya que brindan flexibilidad, mantienen un flujo continuo y ofrecen la agilidad en las operaciones, además de que permite acumular los productos como ya lo mencioné, lo que ayuda con un almacenamiento breve y un incremento en la productividad de los sistemas que manejan. En cuanto a la potencia, esta va a depender si se trata de una carga ligera o de una carga más pesada. Y al realizar la búsqueda de este tipo de transportadores aéreos en el catálogo industrial, me encontré con una gran variedad de ellos. Sin embargo, en cada uno de ellos especificaban pues el máximo de carga que pueden soportar, así como, por ejemplo, aquí también menciona a qué distancia se encuentran los ganchos, ya que pues ese también puede ser un limitante. Y por último, algunas de las desventajas que presentan es que su capacidad de transporte depende de la cantidad de carros que se incorporen al circuito, por lo que depende de la necesidad pues de cada empresa. Tiene un alto coste para la implementación de dicho tipo de automatización y existe un mayor consumo de energía. Como siguiente tenemos los transportadores de flujo continuo Redler o Bulk-Flow. Respecto a su diseño, se puede decir que este tipo de transportadores son equipamientos robustos, versátiles que permiten combinar el transporte horizontal con el vertical, pudiendo ser fabricados con diferentes modelos y materiales conforme a la situación que se disponga. Está constituido por un cabezal tensor por el que retorna la cadena, por un cabezal motriz, que es quien le da el impulso, por la carcasa que lo recubre y pues por un entrepalo. Las cadenas que se usan en este tipo de transportador se elegirán en función del producto que se desea transportar, de la producción del transportador y de su longitud, y se puede realizar tanto de acero de carbono como de acero inoxidable. De hecho, me he estado dando cuenta que la mayoría de los equipos de los que he estado hablando se pueden realizar de este tipo de materiales. Antiguamente los materiales no se podían trasladar a grandes distancias, pero pues este problema se solucionó cuando aparecieron este tipo de transportadores, ya que su alcance es muy superior al de los otros tipos de transportadores y tiene un rendimiento enorme, capaz de transportar entre 300 toneladas. En algunas ocasiones, estas cintas transportadoras llevan un sistema de funcionamiento que reduce drásticamente el ruido que generan otras cintas, además de que su confiabilidad es grande, ya que tratan de una manera más delicada, por así decirlo, a los productos en comparación, por ejemplo, de la cinta de la transportadora de tornillo. Su uso abarca desde el transporte de carbón, material en grano, astilla de madera, cemento y áridos, así como para material alimenticio como cacahuates, café, arroz, entre otros. Algunas de las ventajas que se consiguen con este tipo de transportadores es su versatilidad para adaptarse a las necesidades del medio a transportar
y la ubicación del mismo, pudiendo presentar las siguientes características. Es un sistema que al estar cerrado, normalmente el del video pues no tiene la tapa, pero normalmente está cerrado, lo protege de las inclemencias del entorno. Además tiene una capacidad de transporte en largas distancias. Es económico con un ciclo de vida elevado y bajo mantenimiento. No genera polvos o materiales en suspensión en la línea de transporte. El cálculo de la potencia viene dada en kilowatts por la siguiente ecuación, donde tenemos un valor de A, que es la constante dependiente del material. Esta depende de la abrasividad y de la inclinación del transporte. A mayor abrasividad e inclinación, mayor será su valor. Esta es multiplicada por Q, que es la capacidad en toneladas sobre hora, a su vez multiplicada por L, que es la longitud del transportador en metros, más B, que es la constante para el transportador, por W, que es el peso total de las paletas y cadenas en kilogramos sobre hora. Todo esto por L, que ya mencionamos que era la longitud del transportador, por V, que es la velocidad del transportador, más 32.8 por L sobre 1000. Y de esa manera se calcula la potencia. Por su parte, al momento de realizar la búsqueda de este equipo en el catálogo industrial, me pareció una gran variedad. Sin embargo, lo que yo pude identificar es que me mostraba, como aquí se aprecia, nada más las capacidades a las que podía trabajar. Sin embargo, venían muchos diferentes modelos de este equipo. Ahora hablaremos acerca de las grúas puente. Para comenzar, hablaremos de su diseño y su funcionamiento. Este tipo de grúas es un aparato de elevación utilizado en industrias y fábricas, que permite izar y desplazar cargas muy pesadas de forma sencilla, movilizando estas piezas pesadas de forma vertical y horizontal. Desplaza las cargas a través de unos rieles paralelos que están ubicados en la parte alta del edificio a través de un puente metálico o viga que puede ser simple o doble desplazable, que va de un lateral al otro del edificio, como se puede observar en el video. Las partes principales de un puente grúa son el puente o viga estructural, el carro de polipasto, los elementos de izaje, el trabe carril, que es la base para el desplazamiento, los cabezales, que son soporte de dos vigas. Esta máquina está compuesta por una viga principal, simple o doble como ya la había mencionado, apoyada sobre dos carriles elevados sobre unos postes. Estos ya pueden formar parte de la estructura de la nave o pueden colocarse para este fin, que son los cabezales que mencioné anteriormente también. Otro elemento del puente grúa es el carro automotor, que está apoyado sobre la viga principal. Este es capaz de moverse a lo largo de ella. Este carro tiene que soportar sobre sí un polipasto, que es el mecanismo que se emplea para levantar cargas o moverla. Este invierte un mínimo de esfuerzo para hacerlo. El movimiento longitudinal se lleva a cabo mediante la traslación de la viga principal a lo largo de los carriles elevados. En la gran mayoría, la rodadura es por las ruedas metálicas sobre los carriles metálicos. El movimiento transversal se realiza mediante el desplazamiento de este carro sobre uno o dos carriles dispuestos sobre la viga principal, y el movimiento vertical se ejecuta a través del mecanismo de elevación del polipasto. El cableado de izamiento del polipasto se descuelga entre las dos partes de la estructura. Por esta razón, la combinación de los movimientos de la estructura con los movimientos del carro permiten actuar sobre cualquier punto de la superficie delimitada por la longitud de los rieles y por la separación entre ellos. Estos rieles denominados de desplazamiento están casi en el mismo plano horizontal en el que está el carro del puente grúa, y es la altura a la que se encuentran es esta altura la que va a determinar la altura máxima con la que se podrán operar. La operación del puente grúa se puede realizar de tres formas diferentes: por control remoto con cable, por control remoto inalámbrico y por cabina de control.
En cuanto a los tipos de grúa, se pueden encontrar en la actualidad las siguientes: puente grúa de monorail, puente grúa birriel y puente grúa pórtico. Cada una de estas da respuesta a unas necesidades concretas. El primero es muy útil cuando se necesita aprovechar la altura de la nave para levantar y desplazar la pesada carga. El puente grúa birriel, por su parte, suele utilizarse para transportar cargas elevadas y puede soportar hasta las 500 toneladas. Y por el lado del puente grúa de pórtico se diferencia del resto de puentes grúa, ya que este tiene sus vigas fijadas en un pórtico, deslizándose así por todo ello. En la actualidad, los puentes grúa se ocupan en la mayoría de los sectores productivos, para el movimiento de cargas al interior de edificios industriales. Además, son muy utilizados durante el montaje de grandes plantas mineras, industriales, papeleras, talleres de camiones de gran minería y plantas de bombas, plantas de electroobtención, entre algunas otras. Se puede mencionar también su uso en la industria del acero para transportar productos grandes como bobinas, en la industria automotriz para ensamblar los automóviles y en la industria del papel, donde se usan para darle mantenimiento a las máquinas pesadas. Las principales ventajas de un puente grúa son que minimizan los tiempos productivos, tienen mayor flexibilidad para la cobertura del gancho y el control de la carga, tienen una mayor rapidez en los movimientos y tienen un menor número de obstáculos físicos, ya que no trabajan en el suelo. Ahora bien, para el cálculo de la potencia se viene dada la siguiente fórmula, donde Pn es la potencia nominal en kilowatts. La potencia nominal es la potencia máxima que puede dar una máquina en condiciones normales. L es la fuerza de elevación admisible y V es la velocidad de elevación en metros sobre minuto. N es el rendimiento total del mecanismo de accionamiento y el aparejado de cable o cadena. Entonces queda que P subíndice N, la potencia máxima, va a ser igual a L multiplicado por V sobre 6120, que va a multiplicar el rendimiento total del mecanismo de accionamiento. Este equipo en el catálogo industrial también posee una gran variedad y dentro de las características que se mencionan al momento de ofrecerlos está la capacidad de carga que tiene, la velocidad con la que elevan las cargas y también hasta qué altura máxima la elevan. Ahora, para finalizar con mi parte, como una conclusión personal acerca de los temas que acabo de presentar, puedo decir que identifiqué la importancia que tiene la selección adecuada del transporte interno dentro de cualquier industria, pues ya que existen bastantes opciones y características que se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, si deseo transportar a largas distancias, ya sé que debería de usar, por ejemplo, comparando las que me tocaron, debería de usar una tipo Redler, un transportador de esos, en lugar de uno de rosca, porque el de Redler está adecuado para mayores distancias. Además, me sorprendí en cómo la logística para el transporte de los materiales ha avanzado y, sin embargo, hay otros que se siguen manteniendo igual al paso de los años, como el transportador de rosca. Esto pues debido a su eficiencia que radica en lo simple.